Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y su programa regional de participación política indígena. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Georg Dufner, soy el representante de la Fundación y director del programa regional mencionado. Hoy para nosotros es un gran gusto de discutir con nuestros expertos sobre la temática de la representación y participación indígena en el proceso de la Asamblea Constituyente de Chile, en el marco de nuestro tercer diálogo PPI. Y de verdad les agradezco mucho a nuestros tres expertos, dos expertos y un moderador que están hoy con nosotros. Creo que, bueno, el 15-16 de mayo hemos percibido y hemos visto los que se interesan para los pueblos indígenas, para el mundo político en América Latina, este proceso sumamente interesante de la constituyente en Chile. Y bueno, creo que es un proceso complejo que hay que descifrarlo, hay que analizarlo, hay que ver cuáles van a ser sus repercusiones, cuáles van a ser las consecuencias, qué esperanzas podríamos tener acerca de este proceso. Y en ese sentido, bueno, hay muchas preguntas que van a surgir y que vamos a tocar en esta reunión de hoy. Creo que, bueno, hay ya las preguntas de los pueblos indígenas. Antes de todo, obviamente, vamos a ver alguna línea común, vamos a ver van a surgir algunas preguntas centrales, algunas demandas centrales en este proceso de la constituyente. También vamos a tocar las bases de todo el proceso, los resultados más emblemáticos. Bueno, hay la pregunta, eso es una cosa que yo observo desde hace muchos años en Chile, es obviamente que las regiones son cada vez más distintas, cada vez más encuentran su vida propia, es decir, a lo mejor también vamos a tocar este tema de este proceso autonómico, como ustedes lo quieren nombrar. Y bueno, obviamente hay un cierto desencanto con las élites conocidas, hay un cierto desencanto con el modelo que vivimos actualmente en Chile. Eso tiene obviamente muchísimos aspectos. Nosotros nos vamos a enfocar justamente en lo que es los pueblos indígenas en Chile. Y claro, siempre hay también la pregunta a dónde nos lleva este proceso. En ese sentido nos lleva a algo productivo. Una cosa a lo mejor no tan agradable es justamente que solo 40% de la población han participado en la votación, así que vamos a ver de qué respaldo goza todo este proceso de la constituyente en Chile y seguramente vamos a tocar algunos puntos de esto en la siguiente hora, un poquito más, posiblemente hora y media, dependiendo un poco de la cantidad de las preguntas que hay también del público, porque no solamente vamos a discutir entre nosotros. Así que quiero dar la bienvenida a Manuel Namucura, a Andrés Juanet y a nuestro moderador, Cristian Gutiérrez Pangui. Él se me ha dicho que él también es básicamente de ascendencia mapuche, porque su segundo apellido es básicamente el león en el Mapudungun, si no me equivoco. Así que así se me ha comentado. Pero les voy a presentar muy brevemente nuestro moderador de hoy día. Voy a compartir la pantalla en un segundito. Espero que todo lo pueden ver. Nuestra reunión, nuestro diálogo de hoy, como dije, nos va a moderar Cristian Gutiérrez. Él es ex becario de la Fundación Konrad Adenauer y secretario nacional del Frente Indígena de la Democracia Cristiana de Chile. Es ingeniero en Administración Pública y máster en Dirección de Medio Ambiente y se ha desempeñado como asesor, entre otros, y jefe de gabinete del ministro del Medio Ambiente y subsecretario del Medio Ambiente. Ha trabajado en las áreas de gestión ambiental, de participación ciudadana y de adaptación al cambio climático, y también ha trabajado como capacitador de la Asociación Chilena de Municipalidades, también muy importante para nuestra temática porque justamente vamos a hablar un poco también
sobre estas áreas políticas, sobre estos estratos políticos, sobre el nivel subnacional. Y también ha sido colaborador del programa Euroclima de la Unión Europea y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la ONG ADAPT Chile y también como presidente del directorio del Centro Regional, organización que coordina a profesionales de los países de la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias, Cristian, de estar hoy con nosotros y de dirigir esta discusión. Y bueno, con esto ya quiero cerrar y ceder la palabra a Cristian. Les deseo una muy provechosa discusión sobre la temática. Como digo, eso es un formato interactivo, así que les invitamos a pasar las preguntas también por el chat del Facebook y aquí en el mismo Zoom. Y quiero agradecer a los participantes y también especialmente a Bernardo Ponce, que ha organizado este evento de parte de la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias y adelante, Cristian. Muchas gracias, Jer. Gracias por la invitación de la Fundación Konrad Adenauer y en especial el programa regional de participación política indígena con sede en Bolivia. Para nosotros desde Chile es un placer además saber que estamos conectados con muchos amigos, compañeros, camaradas de Latinoamérica y saber además que esto va a quedar grabado porque en Chile estamos viviendo un proceso muy importante y agradecemos que la Fundación haya tenido la gentileza de invitarnos el día de hoy. Ya George ha señalado a nuestros dos invitados, a nuestros dos panelistas. Yo voy a detallar su currículum al momento de entregarles la palabra. Ellos son Andrés Joanet y Manuel Namuncura. Y me voy a permitir entregar algunas palabras, como se me pidió, para hacer una pequeña introducción sobre por qué y cómo llegamos a este proceso de tener escaños reservados y de tener además un proceso constituyente o una convención constituyente con participación de pueblos originarios, que es bastante extraordinario y además muy esperanzador para el caso nuestro de Chile. Solo decir dos cosas y voy a tratar y también le voy a pedir a nuestros invitados que podamos hablar lento y modular, porque en general en Latinoamérica no nos entienden mucho cuando hablamos muy rápido, no comemos las S, no terminamos las palabras, entonces vamos a respaldar con presentación cada uno de nosotros lo que estamos señalando. A modo de antecedentes, señalar que evidentemente el país y estos 30 años de democracia post-dictadura, en nuestro país, Chile, ha sido reconocido por su alto crecimiento económico, que ha traído beneficios sumamente importantes, como una alta reducción de la pobreza. Al año 1990 se recibió el país prácticamente con un 40% de rango de pobreza, y uno podría discutir hoy día si es 8, si es 13, pero sin duda se ha disminuido a mucho menos de la mitad del rango de pobreza con este crecimiento económico y con un país muy inserto internacionalmente, un país que además está integrando a este grupo selecto de países que es la OCDE. Sin embargo, en este mismo grupo selecto de países de la OCDE, somos el país más desigual en comparación si uno lo mide con este famoso índice Gini. Bueno, ahora no, porque ahora ingresó Colombia también a OCDE y nos ganó lamentablemente en este índice, pero además un desarrollo en cuestión, como señalaba George, producto de los impactos ambientales y del territorio en que se ha basado este modelo de desarrollo y que le dio este crecimiento económico a Chile, pero que hoy día también ha estado en cuestión. Como antecedente a lo que ustedes conocieron como el estallido social y a la presentación de demandas ciudadanas, también no solo hubo una crítica al modelo, sino también una cierta crisis de desconfianza con las instituciones, que habían sido el pilar público de estos 30 años, y también en las élites. La desconfianza que recorrió, por decir un ejemplo, a la Iglesia Católica en todo el mundo, también ocurrió en Chile, impactó bastante, producto de que la Iglesia Católica fue la que cobijó la lucha a favor de los derechos humanos en la dictadura, casos de corrupción en las Fuerzas Armadas y otro tipo de situaciones
fueron minando la confianza. Y el estallido social llega entonces con una crisis de legitimidad de las instituciones, que esto yo lo digo para provocar, porque me imagino que vamos a conversar sobre esto también, y una cierta necesidad de reconcursar en el espacio público por parte de los actores que han liderado el proceso chileno. Ustedes conocieron el 18 de octubre del 2019 el estallido social con sus hechos de violencia, pero también un par de días después con la marcha pacífica más grande que ha tenido la historia de nuestro país, y donde casi todos se cobijaron bajo la bandera de los pueblos originarios, indistintamente si eran o no demandas distintas, ambientales o de otro tipo, económicas. Las banderas de los pueblos originarios surgieron en esos momentos y ya dejaron de ser folclorizadas y pasaron a ser parte de la sociedad. Se realizó en posterior a esta crisis y a este estallido un acuerdo social por la paz y por la construcción de una nueva constitución. Se generó un itinerario, en esta foto están los parlamentarios de todos los colores políticos, de derecha a izquierda, y entonces se generó este cronograma que nos llevó a un plebiscito para ver la posibilidad de establecer una nueva carta constitucional. Habíamos quienes pensábamos que esto podría ser una votación de 60-40, 55-45, y la verdad es que fue casi 80% a favor de generar un plebiscito. Bueno, esta nueva constitución tiene dos características relevantes. Una que es paritaria, la mitad son mujeres, de hecho, más de la mitad van a ser mujeres, producto de que la corrección paritaria no ocurrió en favor de las mujeres, sino que tuvo que ocurrir en favor de los hombres. Y 17 escaños reservados para los pueblos originarios, 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y 1 para cada uno de las otras 9 etnias reconocidas en el país, perdón, para cada uno de los pueblos. No pudieron ingresar aquí los pueblos tribales, afrodescendientes, pero tampoco el 12,5% que se esperaba que pudiera representar 24 escaños y tampoco que fueran supranumerarios, pero se logró una representación que es la que nos tiene conversando acá el día de hoy. Entonces dicho estos antecedentes, quisiera dejar con ustedes a nuestro primer expositor. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos para poder exponer. Nuestro primer expositor es Andrés Joanet. Andrés es académico, es doctor en filosofía, magíster en historia, ha estudiado en Alemania, en Chile, trabajó muy directamente con el primer presidente que acompañó este proceso y que lideró el proceso del retorno a la democracia, que es don Patricio Aylwin. Ha sido becario de la Fundación Konrad Adenauer y, como dije anteriormente, es académico. Andrés, tienes 15 minutos para poder realizar tu presentación y enseguida le vamos a dar la palabra a Lorena Moncura. Posteriormente a ello, tendremos un espacio de diálogos y de consulta que vamos a ir moderando e intercambiando. Muy bien, muy buenas tardes. Quisiera primero saludar a Georg Dafner, Georg, representante de la Fundación Adenauer, que para mí es muy importante porque la Fundación Adenauer ha sido mi casa durante mucho tiempo. Yo fui becario en la Fundación cuando hice el magíster, ahí me ayudaron a financiar mi tesis de magíster, y después cuando hice estudios de Historia y Ciencia Política me doctoré en Alemania. Y siempre he estado vinculado a la Fundación. La Fundación Adenauer es una de las fundaciones más importantes del mundo. Vale la pena decirlo porque uno tiene que de repente destacar las cosas que son de uno. Nos pasa a veces que empezamos a construir historias a partir de otro relato. Y yo por eso destaco a la Fundación, porque la Fundación becó a un muchacho que venía de Temuco y que no hablaba alemán y que finalmente se terminó doctorando en Alemania. Creo que fue uno de los primeros que llegó así de la última generación, sin haber hablado alemán, y después de eso vinieron varios que aprendieron alemán, tuvimos que aprender igual. Sí. Saludar también a Cristian Gutiérrez, un honor estar con él. Cristian, además, como se ha señalado, fue viceministro de Medio Ambiente, y un hombre que ha estado vinculado permanentemente a temas de medio ambiente, como también a temas indígenas, y Cristian es valdiviano, además. Así que somos muy cercanos. Nosotros estamos un poquitito más al norte. Y a mi peñi Manuel Namucura,
con que estamos en este momento distanciados por, yo creo, 1,5 kilómetros. Él está en su casa, yo estoy en mi departamento en el centro de Temuco. Está empezando ya nuevamente a llover, Manuel, como sabemos. Y darle un gran saludo. Y a Bernardo, que está tras las cámaras, que organiza todo, Bernardo Ponce, secretario ejecutivo del PPI, un gran abrazo. Bueno, lo primero es señalar efectivamente, como ha dicho Cristian Gutiérrez, es que aquí se produce un proceso constitucional a partir de una situación coyuntural que ocurre el 18 de octubre de 2019. Pero eso no significa que esto no haya comenzado antes. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet, y todos se olvidan de eso, se comenzó un proceso constitucional muy potente, y que tuvo errores como acierto. Ha sido el proceso de consulta, de conversación más potente que ha habido en la nueva democracia y en general en el país, en la historia de Chile. Más de 200.000 personas concurrieron a través de la web, a través de reuniones en casa, a conversar y a proponer cosas respecto de la Constitución. 200.000 personas. Además de eso, hubo una participación importante de pueblos indígenas, estamos hablando de alrededor de 20.000 personas vinculados a pueblos indígenas, e incluso se hizo una consulta con niños, porque es importante también. Me acuerdo que en esa época la Junji y se reunieron los jardines infantiles, y hubo más de 200.000 también niños que hablaron de la Constitución. Eso tuvo un proceso y varias etapas, pero lamentablemente por las propias tensiones que había en el gobierno de la centroizquierda de la presidenta Bachelet, ella entregó este borrador al Congreso 7 días antes de irse. Y ese fue un error. Y esa es una responsabilidad de ella, pero también una responsabilidad de su equipo político, de los partidos que la acompañaban, de los partidos de la centroizquierda y de la izquierda hasta el Partido Comunista, y también de un grupo de asesores, liderado, me acuerdo, por Patricio Zapata, un abogado académico en Chile, que después como que todos se desdicen, pues nadie, y la presidenta Bachelet quedó sola con ese proyecto, quedó huérfano, y eso se va al Congreso y ahí quedó. Y el actual gobierno, su ministro de Interior en ese momento, 7 días después de haber asumido, frente a los empresarios, frente a su mundo, la centroderecha en Chile está vinculada fundamentalmente al mundo de los empresarios, los partidos y mucha gente que milita en la centroderecha en Chile se vinculó a la dictadura de Pinochet, otros no, pero todavía queda un importante sector vinculado a eso y todavía de alguna manera defienden lo que ellos llaman la obra del gobierno militar. Y el ministro de Interior, Andrés Chadwick, que además es muy cercano, digamos, primo del presidente además, y que de alguna manera tuvo una participación, era joven, pero tuvo una participación en el gobierno militar, señala que este proyecto constitucional de la presidenta Bachelet no iba a seguir adelante porque no daba ni seguridad ni certeza. Dos conceptos que son fundamentales en cada gobierno, seguridad y certeza. Y ahí se termina, lamentablemente, el proyecto de la presidenta Bachelet, y yo creo que, naturalmente, los partidos que acompañaron este proceso son muy responsables, la presidenta también, trabajé con la presidenta Bachelet, fui su intendente, la quiero mucho en términos personales, pero uno tiene que hacer una autocrítica. Si ese proyecto constitucional hubiera llegado un año antes al Congreso, hubiéramos tenido otra discusión en el país. Y eso quedó ahí. Y entonces el gobierno dijo, no, esto lo vamos a dejar ahí, nosotros queremos, decía el entonces candidato y después presidente de la República, Sebastián Piñera, queremos unas reformas constitucionales, mejorar la Constitución, pero no queremos una nueva Constitución. Y eso quedó. Y el 18 de octubre viene este colapso, fundamentalmente porque habían habido unas protestas en el país, fundamentalmente porque el metro había subido 30 pesos, pero la verdad es que había otras cosas de fondo, porque el metro ya en febrero había pasado la barrera de los 800 pesos y ahora costaba 830. Lo que había era un pésimo manejo político, comunicacional del gobierno, porque los ministros en ese tiempo hablaban lo que querían. Y entonces un ministro dice, levántese más temprano. Levántese más temprano. Si quieren pagar menos, porque en el Metro de Chile se paga menos dependiendo, o más dependiendo del horario, ¿no? Y hay horarios punta que son los horarios más caros. Levántese más temprano. Ahora lo dijo un ministro que es un ideólogo de la derecha, pero ideólogo del tiempo militar, Juan Andrés Fontaine. Y el ministro ideólogo de la derecha desató un proceso que para ellos ha sido nefasto, para ellos digo yo, ¿no? Fundamentalmente porque en el fondo han perdido esta apuesta, ellos estuvieron por rechazar este proceso constitucional. Y esto comienza fundamentalmente con protesta en torno a las líneas de metro, y el presidente y su equipo de gobierno minimizaron esto. El ministro de Interior se había ido de la moneda, el presidente se fue a una actividad privada, a una
pizzería del barrio Acomodado que se llama Romaría, y ahí se enciende esta protesta y los días siguientes, dado el muy mal manejo político del gobierno, esto se forma un hecho político. Yo aprovecho de decirlo, los que quieran, escribí esto en un librito que se llama Golpe al Estado del Octubre chileno, aquí está absolutamente relatado, creo que es un libro que ha tenido una buena recepción, de hecho hoy día se va a publicar en España una nueva edición en septiembre, porque según la editorial recoge lo que ha ocurrido en ese periodo. Muy autocrítico, pero también en el fondo crítico naturalmente de lo que hizo y lo mal hizo el gobierno. Durante 7 días hubo protesta y el tema constitucional no estaba en la agenda. No estaba en la agenda, porque las encuestas de esa época señalaban el tema fundamentalmente el precio del metro, el tema de la AFP, de las aseguradoras de pensiones, que está muy en tensión en Chile, temas de salud, pero el tema de la Constitución no era tema. Hasta que una semana después, según lo relata justamente Cristian Gutiérrez, se hace una gran manifestación donde no estaban los partidos políticos y en esa manifestación surge el tema constitucional, que lo que había que cambiar era esta constitución que venía del tiempo de la dictadura, del 80, que se aprobó naturalmente con un plebiscito que fue absolutamente irregular y que naturalmente fue fraudulento, pero que se le habían hecho muchas reformas. Y hay que ser justo, porque en esto hay que ser justo, esta constitución de lo original de Pinochet queda muy poco. De hecho, el presidente Lagos hizo una gran reforma y él mismo firmó una nueva constitución. Pero su origen, el origen de esta constitución era la dictadura. Era una constitución distinta, es verdad, pero el origen era la dictadura y por tanto había un vicio de origen. Y esos 7 días después, en esta gran manifestación donde, según se señala, había 1.200.000 personas, no sabemos si había 1.200.000, pero da lo mismo. Eso, lo importante es que había mucha gente que quería algo distinto. Y ahí surge esta cuestión, esta demanda constitucional. El gobierno no tenía control de la seguridad pública, el gobierno cometía errores, lamentablemente Carabineros tuvo excesos, muy mal manejo respecto de la seguridad pública, una serie de hechos que atentaron, violaron los derechos humanos, y finalmente, como justamente dice Cristian en esa foto, los partidos políticos de oposición y gobierno se ponen de acuerdo y dan una salida y dicen, vamos a llamar un plebiscito para tener una salida para tener una nueva constitución. Muchos de los que no estaban de acuerdo con eso se subieron después, por ejemplo el Partido Comunista, que no estaba de acuerdo, dijo que esto era una cocina, un entuerto entre algunos, pero finalmente se subieron y han usufructado mucho de esto. Y eso es real, están los medios de comunicación, es empírico. Y en ese contexto empieza una discusión si es que no, iban a tener o no los pueblos indígenas participación, porque no hay una discriminación hacia los pueblos indígenas. Y ahí entra efectivamente, como ha dicho Cristian Gutiérrez, un porcentaje que en el fondo refleja lo que es más o menos el autorreconocimiento en Chile. Los que me están escuchando saben que la forma de medir la población indígena es el autorreconocimiento, y por tanto en Chile, en una encuesta que tengo yo acá, que se llama la encuesta CACEN, que es la encuesta de los pueblos indígenas de 2017, perdone que se la muestre así, pero es la encuesta CACEN. En la encuesta CACEN dice que alrededor de un 12% de nuestra población es indígena. Independiente, como todos saben, lo que estamos escuchando, a algunos no les gusta, a algunos amigos mexicanos no les gusta este concepto, algunos, no a todos, pero en América Latina somos mestizos. Somos mestizos porque en el fondo el mestizaje implica que después de 500 años es muy difícil que no tengamos distintas sangres. Yo le contaba antes, le mostraba mi ADN, yo tengo un 38% indígena y eso es lo que soy. Pero sí, pero soy Andrés Joanet, soy una unicidad. No soy algo distinto, yo soy Andrés Joanet y es lo que soy. Es como Marcelo Salas Melinao, los que no están escuchando, a mí me gusta mucho el fútbol y para mí el futbolista más importante de la historia, algunos no coincidirán conmigo, pero el futbolista más importante de la historia de Chile se llama Marcelo Salas Melinao. Y es Salas y Melinao, pues. Pero no es Marcelo Salas, no, es Salas y Melinao, es una unicidad, es algo, es una persona. Y este héroe de Wembley, porque antes del Mundial de 1998 hizo un gol en Wembley, antes que se iba a renovar Wembley, se cierra Wembley con ese gol maravilloso de este chileno mapuche, que es Marcelo Salas Melinao, que además es de Temuco naturalmente y está acá en esta ciudad. Y en ese contexto, como digo, en el contexto del autorreconocimiento, entra un porcentaje, se va a dar una cuota. Y así llegamos efectivamente a la elección pasada, donde efectivamente se eligen
los constituyentes indígenas, lamentablemente, y esto clarito, yo no, porque hay muchos que juegan con cosas, porque tienen miedo a hablar, como que el tema indígena para algunos, en el caso chileno, como que no les gusta hablar, o algunos no podemos hablar del tema indígena porque no tenemos apellido indígena y cosas. Yo no, en eso, ¿no? Llevo muchos años trabajando, y además nosotros con la fundación hicimos un trabajo previo a esto. Yo quiero decirles que hoy día, en 5.000 hogares mapuche, en la Araucanía, está esta guía que nosotros entregamos, y que está en mapudungún y en español. Y decirles que mientras todos hablaban del tema, nosotros estábamos naturalmente con los resguardos, porque todos los que de Temuco sabemos que la Araucanía es una de las regiones, si no la más, que ha tenido más días en cuarentena, y hemos tenido muchas complicaciones. Pero así y todo, hemos entregado este documento a los loncos, fundamentalmente, a los dirigentes de comunidades, y ellos nos aseguran que estos documentos, y así lo hemos verificado, están hoy día en sus casas y los están estudiando. Mientras muchos hablan del tema constitucional, nosotros nos hemos preocupado de que este documento se discuta en las casas, porque a lo que a nosotros nos interesa es que la gente sencilla, como dice el poema Pablo Neruda, Oda a la crítica, que la gente sencilla entienda qué es lo que se va a discutir. Porque lo que se va a discutir a partir de ahora en la nueva constitución, y donde los pueblos indígenas están incorporados, es una cuestión fundamental para los próximos años. Y no es un chiste, no es una cuestión baladí, no es algo, es algo profundo que tiene que ver con el futuro nuestro, de nuestros hijos. Y ahí hay una cuestión que voy a tocarla al final, que habla, estoy viendo mi tiempo, de lo que ocurre. Ahora, en esto, los partidos se prepararon un poco. La Democracia Cristiana, un partido que yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, sacó más alcaldes que nunca, el primer partido de Chile hoy día, 49 alcaldes, y sacó un constituyente, teniendo una gran representación indígena. De hecho, la Democracia Cristiana tiene hoy día un alcalde en una comuna muy indígena como Nueva Imperial, donde el 70% de la gente se autorreconoce mapuche, tiene varios alcaldes en varias comunas, como en Loncoche, como en Lautaro, ¿no? Y la verdad es que no tiene representante en la constituyente, y eso no es bueno, porque lo que no queremos es que se nos ideologice el mundo indígena, que los representantes del mundo indígena ideologicen, vengan desde la ideología. Lo que nosotros esperamos, los que hemos trabajado en el tema indígena, es que los representantes de los pueblos indígenas hablen en representación de los pueblos indígenas, pero hablen también sabiendo, no con eslogan, porque hay muchos que son citadinos, que viven en la ciudad y que no son de comunidad, la mayoría no es de comunidad, y no entiende cómo es el tema indígena en la comunidad. Entonces, lo digo porque el otro día justamente estaba con una gran dirigente que se llama Viviana Cheuquén, que ella es presidenta, y Manuel la conoce, de todas las juntas de vigilancia de la Araucanía. Imagínense, una mujer, ella es la presidenta de todas las juntas. Las juntas de vigilancia son organismos que es de autocuidado, para que no lo roben los animales, para el tema de los clandestinos de alcohol, violencia intrafamiliar. Y ella está muy decepcionada porque me dice, lo que ella ha leído de muchos de sus hermanos, ¿no?, indígenas, es que están ideologizando a ella. Y ella me dice, nosotros queremos que nos representen respecto de lo que es mejor para los pueblos indígenas en un contexto además del siglo XXI. Porque no estamos hablando de 500 años atrás, estamos hablando de ahora. El indígena hoy día es un indígena posmoderno del siglo XXI. Y en ese contexto la Constitución tiene que reflejar eso. Yo espero eso, yo espero que eso ocurra. Yo creo que lamentablemente algunos están tratando de ideologizar esto, y eso no es bueno. Y ahí hay un problema. Que la Constitución, lo que se redacte, al final tiene un plebiscito de salida, vale decir, eso se le va a preguntar a la ciudadanía, pero ahí va a tener que participar toda la ciudadanía, porque ya está establecido que toda la ciudadanía tiene que ir a votar por obligación. Y no vaya a ser que si esto se ideologiza, se polariza, se termine rechazando y volvamos a foja cero, por una parte. Porque además, la representatividad de todo esto que ocurrió es bien poca. Efectivamente, George hablaba de un 40%, es menos todavía, George, porque un 40% fue a votar, pero un 3,5% anuló. Por tanto, tenemos una especie de 37,5%, vale decir, un tercio del electorado más o menos, aprobó a estos representantes de la constituyente. Y por tanto, los constituyentes tienen que tener mucha humildad, y los constituyentes indígenas también.
Y yo espero, ojalá, que muchos constituyentes indígenas bajen a las comunidades, bajen a lo rural, bajen al mundo indígena, fundamentalmente, que en el caso nuestro, si bien la mayoría está en las ciudades, pero en el caso nuestro, sobre todo en el caso de la Araucanía, la mapuchicidad se da en lo rural. Lo mapuche real. Manuel es un mapuche citadino, porque pero él sabe perfectamente que ha trabajado en la CONADI, él sabe que lo mapuche, cuando uno en el fondo lo indígena, uno lo observa y lo vive fundamentalmente en la ruralidad, donde naturalmente hay una serie de déficits, que otro día hemos conversado de eso, pero en el caso del tema constituyente uno esperaría que haya un reflejo más del mundo indígena real y no de una sobreideologización respecto de la Constitución. Si eso ocurre, los indígenas, en el caso nuestro los mapuches, son muy sabios. Y por Dios que yo conozco mucho y sobre todo los loncos. Nosotros cuando yo era intendente creamos las asociaciones de loncos que no existían y yo de alguna manera los ayudé porque en el fondo era eso, que necesitaban trasladarse, una serie de cosas, y ahí se crearon las asociaciones de loncos que existen hoy día en la Araucanía. Y cuando uno conversa con los loncos, Andrés, que son muy sabios, ya está mi término, me queda todo, voy cerrando, cuando uno conversa con los loncos, que son gente sabia y que a mí me hubiera encantado que ellos hubieran estado en la constituyente, pero no estuvieron, están más los representantes de movimientos y de partidos políticos. Si eso no ocurre, finalmente podemos tener un traspié. Y nosotros queremos tener una nueva constitución. Yo quiero tener una nueva, pero buena constitución. Y para el caso indígena, ojalá que represente fundamentalmente el sentir de lo indígena, pero de verdad, de lo indígena, del indígena rural, del que todavía en el fondo nos vincula a nuestros orígenes en América Latina. Muchas gracias, Andrés. Muy clara tu presentación. Muy claro, además, haber puesto la pelota en el piso, ya siguiendo tu metáfora futbolística respecto de que este era un proceso que se había iniciado sin estallido social, también el de las consultas públicas, el de los cabildos ciudadanos, y también muy interesante haber puesto el tema de la autoidentificación, de la cual podremos ahondar, ya que hay consultas al respecto también sobre qué porcentaje de población indígena tenemos en el país. Voy a presentarles ahora a nuestro próximo panelista, que también va a tener sus 15 minutos y que imagino va a ser estricto en aquello. Él es Manuel Namuncura. Manuel es contador general, ingeniero en administración pública, ha sido diplomado en Derecho Indígena y ha trabajado también en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ha sido presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de esta repartición, que es la antesala de un eventual Ministerio de Pueblos Indígenas. Ha sido dirigente de la Asociación Mapuche Lompo Calfucura, ha sido fundador de nuestro Frente Indígena de la Democracia Cristiana y ha colaborado en materias propias de las que estamos conversando hoy día, también con campañas senatoriales y particularmente en la región de la Araucanía. Así que Manuel, bienvenido, tienes 15 minutos para poder exponer, si quieres tal vez complementar o contradecir incluso lo que ha planteado Andrés para poder generar luego una conversación. Bueno, Marri Pupeñi, Marri Compuché, Muché Piñén Manuel Namuncura, estimado director de la Konrad Adenauer, George Dufner, estimado Andrés Joanet, estimado Cristian Gutiérrez Pangui, hermano y secretario del Frente Indígena del Partido Demócrata Cristiano. Para mí es un gran honor participar en este conversatorio porque viene a sentar las bases del proceso constituyente, analizar este proceso y, por supuesto, desde una mirada de un indígena como yo, que es descendiente de las comunidades de tiempos precolombinos. Por tanto, parto con la introducción que dice relación con que este tema de análisis del proceso constituyente se enmarca en un nuevo desafío para los pueblos originarios. El desafío de enfrentar este órgano colegiado con la mayor madurez, con la mayor capacidad
política que corresponde a nuestros representantes. Decir que efectivamente en el proceso de selección ahí voy a ubicarme aquí, del proceso constituyente, nosotros vamos a responder algunas preguntas que están acá, que tienen que ver con la simplicidad para que puedan entender mejor, como dice Cristian, con menos tecnicismo, y relacionado a cómo se da origen a este proceso constituyente. En primer lugar, decir que, por supuesto, el censo 2017 entrega elementos técnicos que dan sentido a la participación. ¿En qué sentido? En que la ley indígena, creada en el gobierno de don Patricio Aylwin, es el único instrumento en la vida republicana que permite estimar la participación y permite aglutinar a los pueblos originarios como tales. Esta ley es fruto de un acuerdo entre el movimiento indígena histórico y el entonces candidato don Patricio Aylwin. Esto, digamos, después se ve reflejado cuando asume don Patricio Aylwin, en la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es la institución indígena destinada al fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, cuyo usuario obviamente son los indígenas que reconoce dicha ley. Los pueblos indígenas de Chile, para nuestros hermanos latinoamericanos, son 10. El pueblo mapuche, por orden digamos, de peso electoral, por decirlo de una manera, el pueblo mapuche, aymara, el pueblo diaguita, el pueblo atacameño, el pueblo quicoya, el pueblo quechua. También tenemos nosotros una isla anexa a la quinta región del estado de Chile, que es la isla de Pascua, o conocida como Rapa Nui. Ahí está nuestro pueblo Rapa Nui. Tenemos en el sur el pueblo Cahuéscar, Chango y Agán. Bueno, a la gente le interesa saber, por supuesto, qué pasó en términos generales con el proceso constituyente, tanto indígena como indígena. Ahí voy a hacer una pincelada, y eso dice relación que en la elección de convencionales constituyentes votó a nivel general 6.188.727 ciudadanos, de los cuales 5.711.254 fueron votos válidos. Hay una cifra que esto representa, por supuesto, el 92,28% de la votación de esos electores. Bueno, esto en alguna medida es importante señalar que como todo proceso aquí hubo votos nulos, que corresponden a 187.760, y otros votos blancos que son 289.713. Imagínense que esa cantidad de votos están, digamos, reflejando algún grado de descontento, pero si nosotros vemos el censo para tener una correlación de fuerza entre lo indígena y lo no indígena, vemos que el censo del año 2017 registra 17.076.076 habitantes a nivel poblacional general, de los cuales 2.185.792 corresponden a los pueblos originarios, a estos 10 pueblos originarios. Ese, como lo señaló Andrés brevemente, corresponden al 12,8% de la población. El resto, 14.890.284, son los no indígenas. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque el Estado chileno, desde su génesis, desde la primera constitución, estamos hablando del 1818, donde sienta las bases de los poderes del Estado y las normas que rigen nuestra nación, excluye a los pueblos originarios. Ni una sola palabra menciona a nuestros pueblos originarios. Y este tema es gravísimo porque fueron 200 años de vida republicana, de exclusión, de dominación y de sometimiento y reducción del territorio. ¿Por qué es importante que sepan esto nuestros hermanos no indígenas? Porque, por supuesto,
cuando se eligen constituyentes y establecen, como lo señaló de muy buena forma nuestro secretario nacional del Frente Indígena, del Partido Demócrata Cristiano, cuando los no indígenas enarbolan la bandera de los pueblos originarios, están diciendo queremos defensa de la naturaleza, queremos cuidar las aguas, queremos cuidar la tierra. Y en ese sentido, los pueblos originarios son los testaferros, son los verdaderos guardianes de este espectro que es la política pública, que es cómo hacer equilibrio y resguardo de los bienes naturales respecto del modelo neoliberal. Y aquí yo quiero señalar por qué es importante señalar el tema del censo, porque cualquiera podrá decir, porque más adelante vamos a ver el resultado de la elección, pero cualquiera podrá decir, bueno, los mapuches votaron en bajo nivel. Bueno, pero también tenemos que señalar que aquí hay una lucha histórica, como señaló Cristian, esta lucha histórica hace que los pueblos originarios sean depositarios de ciertos derechos que son internacionales, ¿cierto? Porque cuando hablamos de un pueblo aymara, estamos hablando de 3 países o más de 3 países. Cuando hablamos del pueblo mapuche, hablamos de Chile, Argentina y algunos territorios de Uruguay, donde está nuestro pueblo mapuche, que fue cercenado, dividido y atomizado. Por tanto, es importante hacer un breve análisis cómo se da este proceso, digamos, de la constituyente, para validar o no la legitimidad de la elección de los constituyentes indígenas. En primer lugar, obviamente que este proceso no fue regalado, fue una lucha histórica. Todos sabemos que en la 9ª región hay un conflicto que está latente entre las comunidades indígenas pobres y los colonos, latifundistas propietarios que tienen todo el derecho de coexistir, pero hay una pugna por el tema, digamos, de la mirada histórica y cómo el Estado entregó los terrenos a estos colonos. Tal como lo señala don Francisco Huenchumilla, digamos, en los distintos foros, aquí hay una deuda histórica y se debe reconocer, se debe dar autonomía a los pueblos originarios, porque fue el Estado el que entregó a los colonos en pleno proceso de instalación de la República, de la independencia, de las ciudades, estas 400 hectáreas a cada colono y a sus hijos una cantidad similar. Por tanto, aquí, para validar este proceso, nosotros tomamos como elemento teórico de validación política la ley indígena, el convenio 969 de la OIT, valorar también la ley electoral, porque eso le da prestigio al sistema chileno, el rol del Congreso, la CONADI, que como lo señalaron anteriormente nuestros expositores, desarrolla la autoidentificación o la calidad indígena, que permite que los ciudadanos que voten validen un proceso y esto no sea fruto de desconfianza, de reclamos, de impugnaciones. Por tanto, el proceso se llevó bien. Ahora, ¿cuántos votaron en la pregunta que han hecho ahí, un panelista ya la planteó? ¿Cuántos indígenas votaron de este universo? Bueno, hay que señalar que debido a que muchos se autoidentificaron con la pregunta que hizo el censo, usted a qué etnia pertenece, ¿a qué pueblo pertenece? No, yo pertenezco al pueblo mapuche. No, yo soy piel roja. Piel roja, no, en otros pueblos. Entonces no fue un acto científicamente y estadísticamente y jurídicamente serio como para, digamos, ponderar esos 2.185.000 de electores. Por tanto, la CONADI tuvo el trabajo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, un rol muy importante en esto. Los consejeros de la CONADI hicieron un trabajo muy importante en validar un padrón que se estaba pidiendo hace muchos años. Y yo, como fundador del Frente Indígena, lo sabe Cristian, ahí nosotros pedíamos formalidad para la representación y la participación, porque los principios de participación tienen ejes que son transversales, entre los cuales está la tolerancia, la solidaridad, y está el principio de paridad y el principio de la igualdad. Y si no participas tú en los mecanismos, si no tienes derecho a voz y a voto, simplemente no existes.
Entonces, por eso es importante ver este tema. Ahora, el CERVEL, en base a lo que le entregó la CONADI, 1.239.295 ciudadanos inscritos, autoidentificados con su calidad indígena, tienen derecho a votar. No hubo ni un solo reclamo. De los cuales, aquí está lo que es el análisis que hay que hacer, de los cuales votaron solamente 439 ciudadanos. Y de esos 283.439, los votos válidamente emitidos fueron 262.441. Cualquiera dirá, pero eso respecto de la muestra general pudiera ser marginal. No. Aquí es un tema de la atomización, como lo dije delante, de las políticas del Estado que han reducido nuestros pueblos. Nosotros teníamos, además de los 10 pueblos, teníamos el pueblo Selknam. Y ya en un boletín del 2016, el Congreso analizó el daño que se le hizo a los pueblos originarios cuando a los Selknam se le paseaba por Europa como zoológico ambulante, mirándosele como inferiores. La crueldad que hizo el Estado hizo que ese pueblo desapareciera. Aquí hay genocidio de Estado, hermano, genocidio de Estado. Y los nuevos constituyentes tienen que tomar en consideración ese tema. Por tanto, aquí la votación refleja en alguna medida, en el cuadro 2 de distribución, para que queden más tranquilos nuestros hermanos, porque también este tema es sociopolítico y sociohistórico y demuestra no que fueron a votar, no que participan los indígenas, no significa eso, significa algunos mensajes que los voy a tratar de explicar más adelante. El pueblo mapuche es mayoritario. El pueblo mapuche del censo de 1.745.000 votaron 236, como señalé, 989 ciudadanos, que corresponde a los inscritos en el CERVEL, 22%. Aquí ahí están todos los detalles por si más adelante alguien quiere saber de algún pueblo, pero llama la atención tristemente cómo el Estado ha ido aniquilando nuestros pueblos y cómo desaparece nuestra gente, porque miren, ahí vemos el pueblo Yagán con 170 inscritos y 67 personas. ¿Ustedes creen que esas personas no son pueblo? Son pueblo, hermano, latinoamericano. Han sufrido el despojo, el maltrato del Estado, la crueldad, como dijo la senadora Goy cuando desapareció su pueblo de su circunscripción senatorial, y que había que formar un ministerio de pueblo indígena urgentemente, porque esto va a seguir pasando, y este pueblo de la zona sur, donde ya los hablantes perdieron su lengua, el Estado pasivamente y la casta política mirando y culpándose uno a otro, mientras nuestros pueblos, que son objeto de derechos internacionales, sufren la desigualdad. ¿Qué pasa con esta votación? Manuel, te queda 1 minuto y medio. Disculpa. ¿Qué pasa con esta votación? Aquí las causas de abstención, hermano, son la falta de información. La falta de información que implican que este proceso de constituyente no fue muy público. Hay otro tema que tiene que ver con la campaña de prestigio de similares procesos de convencionales en la región latinoamericana. Chilezuela, Venezuela, el problema que hay en esos países con procesos constituyentes que no resisten análisis. La falta de confianza, como lo señaló nuestro secretario nacional, de los partidos políticos y sus clivajes, es decir, no apoyan esta agenda de los pueblos originarios. Y también a un sector de nuestra clase política, anexada a la oligarquía de las familias de los primeros colonos, no le conviene que salgan a votar los indígenas porque iba a haber un voto de castigo. Sí hubo un voto de castigo. Y el otro tema es que nuestras comunidades están separadas de la zona urbana y no tienen medios para trasladarse. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y con esto termino. Tenemos que, como constituyente, revisar la comisión radicadora, que fue un proceso donde se le adjudicó tierra a los indígenas entre el año 1884 y 1929,
donde de los 9.476.010 hectáreas, a los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, solamente se le entregó el 5,5%, o sea, 526.285 hectáreas. ¿Qué pasa con eso? Se han hecho distintos documentos, análisis, compromisos, como el Acuerdo Imperial, por los partidos por la democracia, se han hecho la Comisión de Verdad y Nuevos Tratos, y al final no avanza mucho este tema. Y es más, gravísimo, porque en este proceso de los escaños reservados había un tira y afloja, y había un diagnóstico reservado sobre la posibilidad de que si esto no tenía buen asidero. Felizmente, con el apoyo de don Francisco Buenchumilla, un senador que ya ha escrito varios libros sobre Estado plurinacional, que se los recomiendo, y autonomía, con más el senador Durresti del Partido Socialista y el senador Pedro Araya, hubo ahí un forcejeo para poder dar cuenta y respuesta favorable a la mesa de negociación indígena en base a lo que acabo de señalar, el peso electoral que tiene nuestro pueblo, 2.185.000, corresponde también derecho. Y termino con esto, hermano. En la historia republicana, más allá de los abusos, se han hecho muchos censos, y en todos nuestros pueblos habían sido excluidos, salvo el 2017, que se hizo una pregunta donde incluso el censo omitió al pueblo Yagán, al pueblo Chango, perdón. No lo incluyeron porque no los conocen, esa es la verdad, no los conocen, no conocen nuestros pueblos. A veces son discursos para la campaña. Yo espero que esta vez no pase lo mismo y que no haya esta cuestión que significa la evaluación al ámbito político, que tiene dos características: mal manejo del proceso de participación y falta de inducción de los pueblos originarios. Nosotros queremos lo siguiente: queremos niveles satisfactorios de autonomía y libre determinación mediante un Estado plurinacional, que quede claro, que consagre un nuevo pacto en las relaciones de los indígenas con el Estado. También queremos la creación, para que no siga el genocidio, como lo señaló la senadora Goy y también los senadores de la Comisión de Derechos Humanos. Queremos la creación de un ministerio público que modernice la atención y los derechos de los pueblos indígenas. Y además, como es propio de este reconocimiento constitucional, que existan escaños reservados en el Congreso Nacional, en los poderes del Estado, para que nuestros pueblos finalmente tengan dignidad. Muchas gracias. Feley Pupeñi Pulamien, Chaltomay. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por tu presentación y además por haber entrado al núcleo y al desglose de lo que es esta convención, cómo llegamos a aquello y las dificultades que permanecen. Yo me voy a permitir comentarles las preguntas que están llegando. Les voy a dar 5 minutos a Andrés y 5 minutos a Manuel, pero no puedo evitar plantearles también que las respuestas que nos puedan dar Andrés y Manuel puedan ser también en un contexto de futuro. Es si esta experiencia, tanto la experiencia frustrada del gobierno de la presidenta Bachelet como la experiencia actual, que no es satisfactoria en tanto números de escaños, tiene algún nivel de proyección, y en esto me permite también correr un poco el cerco, respecto de las políticas públicas en general en Chile. Se ha hablado del Parlamento, se ha hablado de espacios de cupos en el Poder Judicial y otro tipo de situaciones. Y lo segundo, señalar de que, tal como lo plantearon Andrés y Manuel, todo el movimiento social del estallido en adelante y también los cabildos en un formato más ordenado, se pensaba que iban a estar de alguna manera rodeando, por así decirlo, la convención. Lo que ocurre es que hoy día estas demandas están adentro y parece ser que la demanda de un Estado plurinacional no solo la tienen los 17 constituyentes indígenas, sino muchos más. Si uno los chequea de buena primera, son más de 70 los constituyentes que ya han mencionado el tema del Estado plurinacional, y se los quiero dejar como contexto y como un adicional a las preguntas que le voy a compartir. Aprovecho de saludar a los amigos de Perú, de Ecuador, de Argentina, que nos están enviando saludos, que nos están enviando las preguntas, y también, por supuesto, de Bolivia.
respecto de los porcentajes de habitantes, sería súper bueno, Andrés y Manuel, que pudieran reabordar brevemente cuál le parece que es la mejor forma, porque se está consultando acá, pero ocurre que en Chile tú te vas a vacunar contra el COVID y te preguntas si eres miembro de un pueblo originario. En cambio, si vas a votar, no necesariamente te preguntan. A mí me ocurrió, yo pude votar, pero la persona que me antecedió, a la hija de la persona que me antecedió, quiso votar por pueblo originario y no pudo por no estar en este registro. La segunda pregunta dice relación con si usted puede darse la conciencia comunitaria indígena en un contexto urbano. ¿Cómo ven esto? A propósito de que el proceso constituyente se realiza o está pensado hacerse también con consulta en regiones. Y por tanto, si la urbanidad absorbe el sentimiento indígena, pregunta acá Vicente Ledesma. Hay otra consulta, Diego Iturralde dice, ¿cuál sería el balance entre la movilización de los pueblos y las comunidades indígenas, las marchas y las negociaciones versus la baja participación electoral? ¿Por qué se dio este fenómeno? Y hay otra más puntual para Andrés que señala qué ocurrió en Chile, se suscitaron demandas indígenas, hay una reivindicación hacia las culturas y las poblaciones precolombinas en la región, o estamos ante un proceso parecido a la primavera árabe. Es decir, si esto engancha un poco con lo que yo señalaba al principio. Si esto va a ser flor de un día o en verdad llegó para quedarse y se va a poder proyectar. Entonces, representación, el rol de lo urbano, el rol de las políticas públicas y las tareas pendientes. Andrés, por favor, 5 minutos y luego Manuel, 5 minutos. Me acaba de, aquí está, de pedir amistad en Facebook una amiga mía que se llama Simona Jovita Rapimán Saavedra. Emprendedora, vive en Villarrica, estudió en la Universidad de Chile, una mujer mayor, con todo respeto lo digo, yo soy una persona mayor también. Tiene un hostal, se llama Bueno Rapi. Y Jovita es una persona mapuche, muy trabajadora, como también lo que decía de Viviana Chouquian, que hoy día tiene jabalí, tiene una serie de ciervos, una serie de cosas. Ella sola, mujeres. Son mapuches, ¿no? Como decía, esa unicidad no se puede dividir. Pero lo que ambas mujeres son, no son panfletos. Y lo que yo sí creo que hemos instalado en nuestra sociedad es mucho panfleto. Porque en el alma de la comunidad, en el caso mapuche, en el alma del mundo indígena, la primera demanda tiene que ver con una cuestión social. Prima mangiare topo filosofare. La gente en el campo de la Araucanía, la gente en el campo de Valdivia o de Futrón, en toda esa zona, en San Juan de la Costa, no lo pasa bien. Porque socialmente, en el caso de la Araucanía, sepan los amigos de afuera, esta es la región más pobre y la pobreza rural. La Araucanía tiene un per cápita de $8.000 anual versus el país que tiene 22.000, 23.000 per cápita. Y por tanto, las personas dicen, sí, nosotros queremos, pero también necesitamos condiciones. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay una cantidad de eslogan respecto de la cuestión indígena y que uno puede o no estar de acuerdo, pero hay mucho eslogan. Cuando uno hablamos de plurinacionalismo, Nueva Zelanda no es plurinacional, quiero decir. Y por Dios que Nueva Zelanda, sin haber aprobado el convenio 169, ha avanzado. El 10, 12, 13% del Parlamento, digo 10, 12, 13%, 14%, hasta 15% del Parlamento, viene del pueblo maorí. ¿Y por qué cambia? Cambia porque si participa mucho el pueblo maorí en la votación, sube el número de escaños. Si participa poco, baja el número de escaños. Porque el pueblo maorí se para solito. Porque el pueblo maorí no necesita que lo anden afirmando. El pueblo no necesita discriminación. El pueblo maorí lo que ha hecho fundamentalmente es pararse frente a todo el pueblo neozelandés y ser parte de. Nuestra última embajadora neozelandesa en Chile, nuestra penúltima, era maorí. Y una gran embajadora. Y cuando yo conversaba eso me decía, yo lo que observo, que hay mucho acá
de mucho eslogan paternalista. ¿Ah? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo no tengo problema en discutir el plurinacionalismo, pero discutámoslo en serio. ¿Para qué sirve y cómo en el fondo lo vamos a reflejar? ¿Ya? Porque en el fondo, cuando uno observa, y lo digo con mucho respeto en otros países que se ha instalado el plurinacionalismo, es más que nada eslogan, porque finalmente en términos objetivos no ha habido mucho avance. Cuando uno ve los pueblos indígenas canadienses y norteamericanos que tienen el monopolio del juego, porque los casinos, para los que no sepan, los casinos en estos países los tienen los pueblos indígenas. Lo que pasa es que ellos obviamente concesionan a privados y reciben las ganancias. El año pasado fueron 10.000 millones de dólares. Y eso es lo que son. Entonces, y ellos con eso naturalmente desarrollan sus pueblos. No estamos pensando que vamos a concesionar los casinos, se los vamos a entregar. No estamos hablando de eso, cuando pudiera ser. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero lo que estamos diciendo que la política pública indígena hay que hacerla con datos reales. Por ejemplo, aquí vemos el informe de desarrollo social 2019, donde dice que hoy día, por ejemplo, en el mundo indígena hay un problema de obesidad mayor que en el mundo no indígena. Por ejemplo, que en el mundo indígena hay mayor discriminación hacia la mujer respecto del sueldo del trabajo que en el mundo no indígena, que ya es bastante que en el mundo no indígena. O sea, con muchas cifras empíricas, que en materia de salud, por ejemplo, el papá Nicolau se lo hacen más las mujeres indígenas que las mujeres no indígenas. ¿Ya? Pero que hay déficit todavía, porque en materia de salud, por ejemplo, en la ruralidad todavía no llegan, no tienen los mismos servicios que la urbanidad, aun cuando se ha ido avanzando, ¿no? Entonces, eso respecto de lo que es lo indígena. Pero yo espero que en la Constitución, a propósito de lo que se preguntaba acá, yo espero que en la Constitución lo que se refleje en una Constitución, porque una Constitución no es un bolsillo payaso, o sea, no puede caer cualquier cosa. Una Constitución es un marco que dice fundamentalmente qué tipo de Estado queremos. ¿Quiero un Estado subsidiario? ¿Quiero un Estado asistencialista, como el caso de Venezuela? Porque así es. ¿O quiero un Estado, en el fondo, por ejemplo, un Estado de bienestar? Que es una cuestión que hoy día incluso en Europa se lo están cuestionando. ¿Qué tipo de Estado es el que quiero? Esa es la pregunta. Y tiene que ser una cuestión realista, porque para utopía, para cuestiones utópicas, los experimentos no sirven en este minuto, porque los experimentos son carísimos. Por algo hay 7,5 millones de venezolanos fuera de su país. ¿Por qué hay 7,5 millones de venezolanos fuera de Venezuela? Porque lo hacen por turismo, porque lo están pasando bien. No, lo hacen porque finalmente fueron expulsados de Venezuela por un modelo que los llevó a eso. Y esa es la verdad. Y un modelo autoritario, que no es democracia, y no está considerado democracia. Y eso es lo que no queremos nosotros. Porque en eso quienes más sufren al final son los pueblos indígenas. Termino con esto. Quienes más sufren son los pueblos indígenas. ¿Ya? Porque los pueblos indígenas generalmente son los más pobres de los pobres. Y por tanto requieren naturalmente apoyo, respaldo, pero no quieren asistencialismo. Quieren, como les dije, lo que acabo de decir, como la señora Rapimán, como la señora Choiquian, se paran solitas cuando en el fondo el Estado les dice aquí están las herramientas y vamos a ayudar. Entonces, bajo ese concepto entiendo la cuestión constitucional. Los pueblos indígenas no son pobrecitos en el sentido de que son niños chicos que hay que tomarlos de la mano y llevarlos. Los pueblos indígenas tienen su dignidad, tenemos que revelarlos porque además somos parte de ellos, lo dije al principio, nosotros somos mestizos, somos hijos del pueblo indígena y por tanto pertenecemos acá. Gracias, Andrés. Les vamos a dar la palabra a Manuel. Te recuerdo, Manuel, un poco el énfasis de las consultas tiene que ver con la movilización versus la votación efectiva. Lo segundo tiene que ver con los niveles de representación y mirar hacia el futuro en materia de políticas públicas y de otros espacios de poder como el Parlamento, la justicia u otros. Y en tercer lugar, cómo nutrir este concepto de plurinacionalidad a tu juicio y de acuerdo a la mirada y la experiencia que tú nos has comentado. Tienes 5 minutos. Sí, en primer lugar, bueno, ya tenemos 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la convencional va a ser el 4º poder, transitorio. Muchos indígenas tienen, digamos, una mirada, digamos, como señala Andrés, crítica en cuanto a que otros países como Bolivia, este proceso en principio fue
fue complejo, digamos, y no, se demoró como 2 o 3 años para salir a luz el texto de la nueva Constitución, y finalmente, como también señala Andrés, esto de la autonomía de los territorios y los pueblos cuando no hay recursos para financiar un conjunto de políticas públicas o de plan y programa, hay como un desasosiego y finalmente una desilusión. Bueno, al respecto, Venezuela es la mejor muestra de esta situación, de un mal gobierno que no maneja bien, digamos, el poder. Entonces, aquí también hay grados de prudencia. A mí sí me queda la duda, como la primera pregunta, entre la movilización estamos hablando de todos los chilenos en su conjunto, y la baja votación. Bueno, la baja votación puede ser relativa, porque también si uno hace el balance, digamos, de intención de voto y voto finalmente sufragado, votaron por los concejales, votaron por el gobernador, y votaron por el concejal, por el alcalde y gobernador, pero no votaron por el constituyente indígena. Hay un tema que hubo de falta de capacitación, como lo señalé yo, que era un tema de los partidos, donde el clientelismo también, digamos, direccionó que el voto fuera para el constituyente no indígena. ¿Ustedes creen que el Partido Comunista, el partido, estos partidos nuevos de extrema izquierda o de izquierda, iban a pedir el voto para un indígena? Evidentemente que no. Lo dejaron abandonado a su suerte. Pero sí pidieron el voto para sus constituyentes del pueblo. Eso explica que ese voto pudo haber sido del indígena para ese determinado constituyente indígena, y por este tema de ideología, que son los clivajes, que en alguna medida son fuertes porque el clientelismo está arraigado también en nuestra idiosincrasia, y nuestros hermanos les cuesta como entender la relevancia que pudiera tener una nueva constitución y los efectos que tiene, el impacto que tiene una nueva constitución en el destino de sus vidas, de sus comunidades, de sus recursos naturales. Bueno, esa sería la primera pregunta. Está la duda. Habría que hacer una presentación al CERVEL y ver de qué manera esa votación se desconfiguró respecto a los pueblos originarios. Y si efectivamente lo que señalo, la falta de recursos, porque cuando han habido elecciones a nivel rural se dice que los mapuches eligen a los candidatos, votan por la derecha. Y esta vez, en las zonas rurales de la Araucanía, no sé, la zona urbana, hubo un nivel de abstención respecto al voto indígena, pero también mucha gente no salió porque no había transporte para movilizarse, digamos. Una persona que sale de Milipeuco, de la cordillera, y baja a votar a una mesa que generalmente no están en la circunscripción de la misma comunidad, sino que lo obligan a votar en el pueblo, en la ciudad, tiene que esperar la posibilidad de transporte. Yo diría que son factores que hay que analizar, y esos temas de los cientistas políticos y los politólogos. Pasando al otro tema, bueno, evidentemente que hay como lo acaba de decir Andrés, o sea, Cristian, yo tengo abrigada esperanza de que este proceso sí esta vez va a incluir los conceptos de plurinacionalidad, porque es un tema que se relaciona mucho con el cambio de modelo neoliberal, con la ideología que ha tenido las políticas públicas, con la manera como se ha llevado adelante el tratamiento de la legislación indígena, y no solamente este tema que afectó a los indígenas, sino que cuando uno ve o analiza, por ejemplo, mayor cantidad de represas, ¿qué implican? Para los comuneros de allá del Alto Biobío, la sociedad pehuenche significó cuentas de luz de precios que eran irrisorios, es decir, 400.000 pesos, tanto para los que vivían al lado de la represa como los conciudadanos, es decir, un avance que no tiene el reporte ni saca su fruto que corresponde. Por eso que Andrés tiene razón, que esos países que no han tenido el reconocimiento constitucional
países avanzados, por supuesto, con otras normas internacionales muy bien aplicadas. Por ejemplo, la Corte Suprema de Australia pagó una deuda histórica y le devolvió territorio al pueblo maorí. Entonces, muchos de estos pueblos logran tener una vida holgada, pero acá no ha pasado eso. Y yo diría que más que nada es un tema de percepción. Yo creo que los 70 constitucionales, tanto indígenas como no indígenas, van a asumir un desafío porque está en juego también su prestigio y su propia segunda elección. Paso a la tercera pregunta para en breve, digamos, agradecer sobre Diego Iturralde, en el sentido de que no, hay una pregunta sobre si se puede ser indígena siendo urbano. Bueno, aquí la muestra, yo le señalo en la hoja de distribución 2 de la votación del pueblo, de los pueblos, aquí del 063.980, más de la mitad está en Santiago. Tienen sus parientes allá, porque obviamente que cuando el tratamiento de la legislación indígena de reducción profundizado por el gobierno militar de Pinochet, liquidó las comunidades y les dijo: les vamos a pagar un derecho ausente que nunca se ha pagado a valor fiscal, que era irrisorio, porque los descendientes, lo dijo el cacique, en los cuales me cuento, de hecho eso aparece en el texto, ya habiendo reducido los títulos de merced a 526.000 hectáreas, nos liquidan las tierras. ¿Qué pasa ahí? Reducción total. Los urbanos sí tienen identidad, porque es un sentimiento. Ser indígena va a más allá, es como decir los judíos no son judíos porque no están en su territorio, van a ser judíos siempre. El alemán va a ser alemán donde quiera estar, porque los árabes hablan su lengua y se colocan su pañuelito en el fondo. Es un sentimiento. La identidad trasciende a tener tierra o no tener tierra. Gracias. El micrófono, Cristian. Muchas gracias, Manuel. Ahí sí, muchas gracias, Andrés. Va a quedar planteada una última pregunta para que ustedes puedan cerrar y redondear muy breve esta vez por parte de Jörg Düffner, el director del Programa Regional de Participación Política Indígena. Aprovecho de agradecer a quienes están escribiendo, como dije, de los diversos países de Latinoamérica, y pensar también y reiterar de que esto no se reduce al pueblo nación mapuche, sino a todos los pueblos originarios del país, y que incluso hemos convenido y conversado también la necesidad de que en un futuro próximo los pueblos afrodescendientes y tribales puedan tener espacios también de incidencia pública en este proceso constituyente. Jörg, por favor, tu consulta tanto a Andrés como a Manuel. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, creo que es importante. Bueno, nosotros en este foro y el PPI como programa obviamente queremos aportar al encuentro tanto entre indígenas y no indígenas. Creo que es importante lo que ha mencionado el compañero Vicente Ledesma de Argentina, de Treleo, que obviamente aquí no estamos buscando a la pureza racial, sino se trata de un encuentro intercultural entre representantes no indígenas e indígenas. También quiero destacar lo que ha mencionado Manuel sobre la autonomía, la temática de la autodeterminación. Creo que es una temática muy importante que está al fondo de muchos de estos desencantos que hubo, no solamente en Chile, sino en otra parte del mundo también, especialmente en los países latinoamericanos, donde los pueblos indígenas están buscando esta autodeterminación justamente. Bueno, tenemos un término específico en la ciencia política que es la subsidiariedad. Ojalá que lo pronuncie bien, pero básicamente estamos en esta situación que buscamos que habrá unidades en el futuro más pequeñas, unidades políticas más pequeñas, donde justamente vamos a lograr esta autodeterminación. Eso es importante para los pueblos indígenas, pero no solamente para ellos.
Así que, viniendo a mi pregunta, me interesaría de saber de ustedes dos, tanto de Andrés como de Manuel, ¿cómo ven ustedes las chances que pone este proceso constituyente para que sea justamente un proceso integrador que sobrepasa la actual polarización en Chile, que es obviamente la fruta de muchas frustraciones históricas, y tomando en cuenta que la participación en la constituyente es bastante, era bastante inclinada hacia un lado político, hubo una participación, como ya hemos mencionado, un poco baja en términos de votación. Y obviamente en algún momento vamos a llegar al momento donde el proyecto de la constituyente va a tener que ser sometido a la votación popular. Este proyecto de la nueva constitución. Así que a mí me interesaría cómo ven ustedes las perspectivas, las chances para el futuro, para que este proyecto no sea, digamos, un proyecto que polarice más a la sociedad chilena, sino que justamente, ¿cómo ven ustedes las chances que puede ser justamente ser este proyecto integrador, un proyecto que justamente nos lleva a un mejor entendimiento entre los chilenos y que nos lleve, ojalá, a una mayor solidez, a un mejor entendimiento intercultural y una mejor integración política también de alguna manera? Gracias, Bueno, Jerk. Perdón, Manuel. Sí, está bien. sí, bueno, veo a Andrés. ¿Está Andrés? Sí, sí está. Ya, bueno, siempre le doy la oportunidad en primer lugar a Andrés, pero no lo veo. Manuel, puedes No, recoger el guante, no hay problema. ya, bueno, en realidad sí, yo creo que hay mucha inteligencia y capacidad académica y jurídica dentro de los constituyentes indígenas. Porque hay abogados, hay lingüistas, hay exalcaldes. Este proceso movió mucha responsabilidad, tanto indígenas urbanos como rurales. De hecho, hubieron 3 consejeros de la CONADI. Está nuestra querida Anita Yao, Andrés Mata Cuminao, que es de Renovación Nacional de Derecha, pero un hombre muy preocupado de los derechos indígenas, Marcial Colín, personas que tienen una capacidad muy buena, digamos, de diálogo, de entendimiento, que saben que las cosas no son como uno las quiere, digamos. Siempre uno, en el diálogo y en la democracia, uno alcanza los estadios, digamos, de solución, digamos, pensando en el bienestar general. Por tanto, por ejemplo, si queremos resolver la deuda histórica, que se llama, ya hay un tema que lo validó los partidos por la democracia, la nueva mayoría. El Partido Comunista yo creo que estuvo afuera, pero supongo yo que tiene que entender de que hay que asumir la deuda histórica. Ahora, ¿qué es la deuda histórica? Es la reducción del territorio y la pobreza en que se encuentran nuestros pueblos. ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, como dice Andrés, por un lado, creando políticas públicas modernas, y para eso se requiere un ministerio. Y ahí no se ha podido lograr porque la normativa, las limitaciones, los quórums que hay en el Congreso no permiten hacerlo. Pero si está disponible, digamos, en la Constitución, que nuestros pueblos, más allá de que que voten 67 yaganes, ¿cierto? Y que voten y que sean 1.600, ¿y por qué no votaron los demás? Más allá de eso, esos pueblos están catastrados y existen. Son un tesoro vivo de la humanidad. No son cualquier cosa, no son mercancía, no son cifras, son un tesoro vivo de la humanidad. Si se pierden estos pueblos, se flagela la democracia. Por tanto, hay que hacer un equilibrio entre lo que podemos lograr. Bueno, un ministerio, por supuesto, sería una solución que quede consagrado, por ejemplo, dentro de la plataforma del ordenamiento de los poderes del Estado, dentro de la correlación, digamos, de la cartera
digamos, de la red social, el Ministerio de Asuntos Indígenas, para ver lo que es lengua, resolveríamos las lenguas, para ver el tema de la educación intercultural bilingüe, para ver el plan de beca, para ver el acceso a la universidad, para ver proyectos de desarrollo en el campo, que a veces no hay agua, porque las napas subterráneas están coaptadas por los proyectos de forestales, y eso regularía en alguna medida ciertas normas que no han obtenido el diálogo. De hecho, este proyecto de ley del quórum reservado necesitaba 26 votos, y la concertación siempre ha tenido la mitad, o sea, 22, 24. Gracias a Dios, a Guenechén, 3 votos de la derecha lograron permitir que esto saliera a flote de los caños reservados, porque era un bien para la paz social. Y ahí tenemos un tema. Ahora, de los escaños reservados también es una posibilidad. La autonomía hay que revisarla con la experiencia internacional para llegar a buen puerto. Y los constituyentes también tienen que aterrizar y poner la pelota en el suelo, porque aquí, como dice Andrés, esto no es un supermercado donde vamos a pedir lo que queramos. No, aquí hay un tema que tiene que ver con el erario fiscal, el Producto Interno Bruto. Todos sabemos que aquí nos manejamos con ciertos recursos naturales que no son ilimitados, tienen su riesgo, digamos, el cobre. En fin, tenemos que explotar otras áreas como el turismo, que tenemos mucha variedad para poder atraer a los extranjeros, a los turistas, y hacer focos de producción. Entonces hay mucha posibilidad. Yo me quedo con eso, con que es mi obligación, y a buena hora me felicito también de estar con mi secretario nacional del Frente Indígena, porque como institución pública vamos a asesorar y vamos a entregar nuestros saberes, nuestros conocimientos, para que estos constituyentes indígenas también puedan, digamos, desarrollar a buena hora una nueva constitución en favor de los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy apreciadas tus palabras. Andrés, entonces tienes tus 3 minutos para poder redondear en función de la pregunta que realizó York. Y vamos a ir finalizando luego de aquello, una pequeña síntesis, y el director va a hacer las palabras de cierre, ¿no? Así que muchas gracias también a quienes están conectados. Hace un rato saludamos a los amigos de Ecuador, de Perú, también tenemos gente de México, de la frontera, Colombo, Plana. Así que está bien interesante quienes nos están escuchando y conociendo el proceso chileno. Andrés, por favor. Sí, lo primero, a propósito de la pregunta de Georg, es cómo logramos, como dice Paul Ricoeur, deconstruir el concepto indígena o no indígena. Porque cuando ponemos el no, a propósito de un gran humanista cristiano, ¿no? Buber, que habla de la negación del yo, Martin Buber, ¿cómo logramos deconstruir el no? Cuando yo veo una comunidad mapuche, me dice, usted no, ¿cómo que no? O sea, usted me está diciendo, señor, no. Yo usted me dice, señor, no. Yo no. Yo soy persona humana, que tengo la misma dignidad que el que está al frente. Y por tanto me construyo de la dignidad humana. Y además, como leí este librito, que se llama El ADN de los chilenos, publicado en 2016 por la Universidad de Chile, que dice que el 98% de los chilenos, porque los que han llegado ahora, tiempo no, pero el 98% de los chilenos tenemos sangre indígena y sangre española. Todos. Eso es. O sea, somos mestizos. Y ese es el tema. Hay algunos que les gusta jugar con esto. Trabajan con esto. Con la división. Fundamentalmente la izquierda populista y radical. Así se llama, no es peyorativo, así se llama. Concepto de Chantal Mouffe, y Ernesto Lacroix, quienes propusieron en la década del 70 el populismo de izquierda, y ellos reivindican eso. Bueno, Mouffe porque Lacroix está muerto. Y por tanto, lo primero que digo yo es que quiero deconstruir eso. Y eso es que a algunos no les gusta deconstruirlo, a algunos les gusta que sigamos, ojalá, y tratar fundamentalmente, además de folclorizar al indígena. El indígena hoy día puede ser científico, profesor, o como Manuel, ingeniero, administrador, ¿no? Y eso no es que uno pierda su calidad de persona humana, su unicidad que dije, por eso hablé de Marcelo Salas Merinado en antes, ¿ya?
es futbolista. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo soy una persona optimista, por antonomasia, soy muy optimista. Y yo espero de verdad que el proceso constituyente, sobre todo desde lo indígena, vaya bien. Porque si no, así como nos pusieron control, nosotros que tenemos acceso a organizaciones indígenas y que trabajamos con la organización indígena, vamos a poner el mismo control y exigencia para que lo que se discuta ahí sean temas que tengan que ver con una agenda realmente indígena. No un panfleto populista que fundamentalmente genera muchas cosas, pero finalmente al final del día, que tiene que ver con el desarrollo de la persona, de la dignidad, el desarrollo humano, económico, socioeconómico del mundo indígena, no llega a ni una parte. Porque como dije una vez, por lo menos acá en la Araucanía, yo me he mapuchizado mucho el debate, en la Araucanía, en la ruralidad, todavía se vive mucho más lo indígena que en la urbanidad, aun cuando uno lo puede igual vivir, pero de otra perspectiva. Y ahí están los problemas, y eso es lo que de alguna manera queremos que represente la Carta Magna. Pero la Carta Magna lo que va a hacer es, como ha dicho el politólogo Georg Dörfner recién, es qué tipo de Estado queremos, nada más. ¿Cuál es el Estado que queremos? Si la Constitución no puede guiar y regir todas las actividades de la vida, porque yo en mi privacidad y en mi unicidad también necesito mi libertad, porque si no, finalmente tenemos un régimen socialista real, un régimen comunista, y nosotros sabemos cuál es la experiencia que han tenido estos regímenes en la historia de la humanidad. Y por otra parte también los regímenes fascistas o nacionalsocialistas, que también sabemos cuál es la experiencia, cuando han tratado de regir toda la libertad de las personas. Bien, agradecemos a nuestros dos panelistas. Llegaron varias preguntas pendientes de las cuales vamos a tomar nota. Por cierto, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Sí me permito señalar de que aquí hay reivindicaciones de las primeras naciones que estaban antes de la colonización, que hay mucha deuda, que como lo planteó Manuel, hay pueblos que han sido exterminados, particularmente en la zona sur austral, y hay pueblos también que no reconocen fronteras, particularmente en el norte de nuestro país, también en el caso del pueblo mapuche, pero en el entendido de que son diversos pueblos originarios los que han convenido poder manifestarse en esta convención. Creo, o a mi juicio, apelando a lo que señala George de este diálogo intercultural, debiera ser un tema que no solo sea de nuestro pueblo originario. Yo creo que en ese sentido los partidos políticos tienen una gran deuda de no haber incluido una buena cantidad de candidatos precisamente de los pueblos originarios. De hecho, hoy día podremos hablar que no solo hay 17, sino que hay 20 electos, ya que hay 3 militantes reconocidos de partidos políticos que van a trabajar con esta bancada indígena. Entonces, agradecer por lo mismo el espacio a la Fundación Konrad Adenauer para poder iniciar este diálogo y anunciar también, como lo señaló Manuel, que al menos por nuestra parte del Frente Indígena de la Democracia Cristiana vamos a realizar 5 diálogos con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, 5 diálogos territoriales para poder recoger de nuestros pueblos, ¿cierto? Iniciativas, propuestas, para transmitir a todos los pueblos, a todos los candidatos y a todos los constituyentes de los pueblos originarios, y vamos a poder sistematizar y entregar un trabajo para poder acompañarlo, porque lo que sí es cierto es que este proceso tiene que ser construido entre todos, particularmente a quienes nos interesan los derechos de los pueblos originarios. Así que muchas gracias por mi parte. Dejo con ustedes al director de la Fundación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Andrés, y a Bernardo, que ha estado, como dicen en Chile, detrás de las cámaras. Y agradecer también todas las preguntas de los amigos de Latinoamérica. Muchas gracias, y Jeff, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, antes de todo, agradecer a Manuel y a Andrés por sus palabras, por sus aportes, que han aterrizado mucho este tema sumamente complejo que es la constituyente, y creo que ha sido de mucho interés para todos los que nos están siguiendo aquí en Zoom y en Facebook Live. Agradecer muchísimo las preguntas. Creo que seguramente vamos de parte de la Fundación seguir este proceso de la constituyente, y como Cristian mencionó, también apoyamos estos diálogos regionales. Y bueno, nosotros personalmente, yo también muy curiosos cómo va a seguir este proceso, y que tiene de verdad potenciales muy grandes. Y otra vez vemos que Chile allá, aunque con muchas
dificultades y digamos, dio luz a un proceso muy interesante y aunque lamentablemente necesitaba todos estos conflictos previos, pero ojalá que vamos a seguir muy de cerca este proceso y ojalá que va a ser un proceso muy productivo, el proceso de la constituyente, y creo que seguramente no va a ser la última vez que discutimos esta temática en este año en nuestros diálogos PPI. Les invitamos a todos ustedes a seguirnos en las redes sociales, en nuestra página web, obviamente, ver nuestros otros eventos, nuestros próximos diálogos PPI. Y bueno, antes de todo, agradecerles a todos ustedes su interés, sus excelentes preguntas y los exponentes, y a Cristian el aporte en este evento. A Bernardo, que está con nosotros, aunque sin cámara en este momento, pero agradecerle mucho la organización de este evento. Y bueno, básicamente eso. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a ver cómo van a trabajar los participantes de la constituyente, y especialmente obviamente estas 20 personas de origen indígena en la constituyente. Creo que eso va a ser sumamente interesante y un ejemplo para otros procesos seguramente que se van a llevar a cabo en América Latina. Así que muchísimas gracias en nombre del Programa Regional de Participación Política Indígena. Quédense con nosotros y nos vemos a la brevedad en otro espacio de este tipo. Mil gracias. Saludos desde La Paz. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Tomás.